欲しいんでしょ艶やかなこの唇やわなを Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues tenemos, gracias a Fernando Pellitero, que patrocina la reacción, de nuevo a Tarashi Gakko con una canción que se llama Otona Blue para The First Take. Ya sabemos dónde se enfrentan al desafío de, en una sola toma, pues hacer la performance de esa actuación. Y digo performance porque, claro, siendo Tarashi Gakko, no creo que se conformen solamente con cantar. Lo Eh, estaba pensando, digo, ¿se atreverán a hacer alguna coreografía de esas extrañas? yo que sé, dalo por hecho, siendo ellas como son, ¿no? Y bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clique la campana para avisaros de todas las reacciones y vamos allá. Plastic ご覧の皆様どうも個性や自由ではみ出していくはみ出していくそれが新しい学校のリーダーズボーンです。よろしくお願いいたします。この度、ファーストテイク出演させていただき、誠に光栄でございます。それでは、お聞きください。大人ブルー。わかってる欲しいんでしょ艶やかなこの唇やわなを男たち引き寄せる生き物無法度に甘い水わかってる欲しいんでしょニットミするこの体汗ばむ街一人歩けばみだらな視線が絡みつくねえ何を期待してるののんきじゃなくて今すぐがいいの大人の恋に焦がれて見た目よりも残るだけない心だけが咲き走る青いつぼみのまま大人ぶる ¡Ostras! Ma- Madre mía. Siempre me dejan Sí con la que, boca abierta, ¿eh? sí que se han atrevido, sí. ¡Ostras! Bueno, me ha hecho gracia para empezar la entrada, Sí, sí. la entrada que han hecho y bueno, después han hecho una formación de la patrulla especial Guiñú. De las fuerzas especiales de Freezer. Madre mía, de verdad, esto sí que no me lo esperaba. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Porque la letra tiene tela. La Que, letra. que decía yo, digo, esto tengo que ponerle, siempre que hay la oportunidad me gusta poner subtítulos, pero claro, esto, siendo Tarashi Gakko, el tema de la letra siempre es fundamental, porque claro, de pronto te encuentras cosas como esta y este Otona Blue es impresionante, de verdad, no sé por dónde empezar, David. Es que no sé cómo definirlo. ¿Provocadora la letra?
Sí, desde luego es una... Porque vaya tela, ¿eh? Me ha dejado, según iba ahí leyendo, me iba dejando cada vez con el culo más torcido. es que claro, ellas siempre quieren romper con las... deliberadamente con las convenciones sociales o morales o lo que haya. em, excéntricas como ellas solas, pero geniales también, ¿no? Entonces, Yo creo que esta primera parte es así provocadora y en la segunda parte va a ir ahí a saco. siempre utilizan lo que es la coreografía como lenguaje, ¿no? Y claro, aquí estaban solas ante el micrófono. Ya de por sí, la vez anterior que las reaccionamos, eso de que fuera un vídeo en en una sola toma, que vimos que la cámara las iba persiguiendo por la habitación y demás, Que el pues pobre cámara al final cuando acaba empieza a resoplar como un, como un búfalo porque estaba sin aliento. claro. Y nada, me gusta porque tiene la esencia de esto de First Take, pero claro, em, una, una letra que dice cosas fuertes, pero con una naturalidad pasmosa, eh, con las caras que pone, la expresión que utiliza. Y claro, encima van vestidas de estudiantes, entonces Claro, claro. todo eso Que ahí está el... agrava más el tema. Em, bueno, es como una declaración, no sé cómo decirlo, porque claro, es una declaración que habla pues sobre lo superficial, ¿no? Y bueno, mm, es como la necesidad de mostrarse de una manera que no es, Sí, ¿vale? claro. De un Siendo entorno. niña, pues atraer a algún Claro, claro. Entonces, sugar daddy, como se llaman ahora. donde estamos en un mundo que está tan obsesionado con el tema de la imagen y tal, y hay una barrera donde se va a confundir, lógicamente, la apariencia en este caso, ¿no? Con la edad y con la identidad que tienes. Pues claro, ahí surgen problemas morales evidentes. Y si hablamos de alguien que interactúa como una adulta, pero no lo es, pues claro, es una metáfora poderosa, ¿no? Em, claro, por un lado, el Es que forzarse, el tema es muy espinoso. sí, es muy espinoso, estoy analizando de puntillas, ¿vale? Claro, si ella por un lado se muestra como una adulta, pero por otro lado está estirando, Adulta y provocadora, pero estirando, porque por lo que está diciendo está provocando, claro, claro, pero pero luego es menor. estirando también los límites del yo infantil. eh, a la vez es, es, n- es raro, es, Es es, complicado. es espinoso, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver bueno, cómo evoluciona esto, pero bueno, realmente te dejan en shock. Yo creo que es lo que nos está dejando ahora mismo, porque es muy difícil de analizar esto, sinceramente. Am, yo qué sé, bueno, no sé si esto es un reflejo social del comportamiento de lo aprendido, pero a la De todas vez, formas, es que la sociedad en la que estamos ahora mismo hay muchos extremos, hay muchas aristas claro, y te puedes encontrar cualquier cosa. efectivamente. De hecho, mira aquí en España que han detenido a no sé si a uno o a dos pederastas que contactaban con las menores por el
por juegos. por el Fortnite, Eso es. creo, o el Roblox, uno de los dos, no me acuerdo ahora cuál de los Sí, dos. es peligroso esto. Así que, Bueno, pues venga, vamos a continuar y a ver qué nos dicen ahora. つくねえ何を期待してるの強気じゃなくて今すぐがいいの大人の恋に焦がれて見た目よりも残るだけない心だけが咲き走る青いつぼみのまま大人ぶるわかってる欲しいんでしょ進撃する私の全て冷めてき富まで魅了するいつかは花になるアマリリス優しいだけの言葉じゃなくて心でつながりたくてありきたりなメイクじゃ隠せない憧れだけ夢を見るあなたの前でまた大人ぶる I'm Kano I'm Lin I'm Miju I'm Suzuka そのうちじゃなくて今すぐがいいの大人の恋に焦がれて見た目よりも残る歩けない気持ちだけが空回る私を見つけて私だけの言葉じゃなくて心でつながりたくてありきたりなメイクじゃ隠せない憧れだけ夢を見るまだ見ぬ恋路を追いかけてまた大人ブルー Thank you. 以上、新しい学校のリーダーズでした。ありがとうございましたバットダッパステパステパステパステパステパステパステグーイエーイ me quito el sombrero porque canta muy bien, pero la canción es un poco espinosa. Ostras, sí, bastante. Y yo lo que he deducido, que claro, es la inocencia de la juventud. Ellas quieren enamorarse y provocan, pero claro, es que eso es un arma de doble filo. Claro, ellas tienen el concepto idealizado del amor o de una relación adulta, pero no saben realmente lo que es. ¿Y qué pasa? Que si ellas crecen y provocan, a lo mejor incluso sin querer, de pronto Pues te puedes encontrar con cogen- cualquier depredador sí, sexual. claro, o no depredador, sino alguien que realmente quiere una relación adulta, pero ellas no están preparadas para una relación adulta, porque Claro, el concepto que obviamente. tienen ellas de relación no es el que realmente es. Tienen una forma idealizada, todavía infantil, de lo que es una relación. Y ahí está el problema, en el que ellas no están preparadas realmente porque son jóvenes. ¿Y qué ocurre? Que hay un... Son jóvenes e inocentes, porque lo del bulbo de la Sí, Marilis sí, 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 sí. Claro. me ha dejado ahí totalmente pasmado. ¿Qué pasa? Que también los niños, eh, queriendo ser adultos, van repitiendo roles de adultos, actitudes, frases, Sí, y, claro, ¿no? pero no saben lo que están haciendo y diciendo realmente. Y después eso se va a malinterpretar o va a provocar reacciones en un tercero donde vienen los problemas. Y creo que esto es el resumen de la canción, ¿no? Es el resumen y yo creo que
como una advertencia Claro, a las jóvenes que las escuchen. De decir, ojito con esto que es un tema serio, ¿no? claro, claro. Em, lo que te decía, también hay un momento donde van creciendo en el que, por un lado, es que creo que Atarashi Gakko quiere capturar ese instante incómodo donde todavía no es adulta, pero ya no se permiten ser niñas. Y ahí es una línea peligrosa. Em, Así que bueno, es curioso, es curioso. Y bueno, la coreografía no tiene desperdicio. Las coreografías es que son alucinantes. Es brutal, es brutal. Me encanta esta imagen, tío. Esto para la miniatura tiene que ser. Es que es genial. Estas chicas cada vez me gustan más porque Son espontáneas, ¿eh? son espontáneas, tienen unas letras geniales, son innovadoras, son transgresoras eh, y bueno, entiendo el éxito que tienen eh, y es normal. Además, ya de hecho, el participar en un programa como The First Take, que según sé, para llegar a este programa ya tienes que ser alguien, es decir, que te inviten a ese programa es porque es como ya un reconocimiento en sí a Sí, tu claro. carrera. Así que, muy bien. Como siempre, Fernando, gracias. Fernando Pellitero, gracias por patrocinar la reacción. A nosotros nos ha encantado y veremos aquí a los amigos del canal. Ya sabéis, se agradece un like si os ha gustado, suscribiros si no lo habéis hecho, clique la campana para que os avisen de todas y podéis poder marcar todas las reacciones. Más cosas. Dos formas de apoyarnos, básicamente, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes que nadie. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra a lo largo del mes. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte Patreon o poder hacerte miembro del canal, pues están abajo en la información de la reacción. Más cosas. Si salta una publicidad, si la ves, nos ayudas. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios, que esta canción da para bastante, así que Sí, espero sí. esos comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.